Buenos días, mis hermanos. Doy gracias al Señor por esta nueva posibilidad que Él nos da de reunirnos y estudiar su palabra. Damos gracias porque realmente en su misericordia Él nos concede retornar a la presencialidad a través de los cultos ya en un lugar y viéndonos y conversando y teniendo comunión. Pero los estudios bíblicos el Señor nos permite seguir viéndolos de esta manera y gracias al Señor por ello. Rogamos que Él pueda obrar a través de este estudio en su vida, así como también en mi vida lo ha hecho. Que Él pueda ser glorificado a través de lo que hemos estudiado hasta aquí en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y hoy en el libro de Lucas. Oramos al Señor para que Él pueda guiarnos a través del estudio de su palabra. Señor, gracias por su misericordia para con nosotros, al concedernos, Señor, estos medios. Rogamos que usted pueda ser glorificado a través del estudio de su palabra, a través de la aplicación de su palabra, a través de cómo su palabra nos va cambiando y transformando. Es el medio que usted nos dejó para ir siendo moldeados a la imagen de Jesucristo. Gracias, Señor, por el Evangelio de Lucas. Concédanos, Señor, conocer los aspectos más relevantes de él, conocer un poco más al autor y saber cómo usted lo usó, Señor, para que usted sea glorificado a través de sus escritos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, ya al igual que lo hemos hecho con los últimos libros, vamos a estudiar el Evangelio de Lucas, partiendo con el autor. El autor del Evangelio de Lucas, al igual que los anteriores, se deriva del nombre del autor. Es a través de la evidencia interna que no tenemos mucha información de quién fue Lucas, ya que a través de lo que él escribió en el Evangelio de Lucas no hay detalles acerca de sí mismo. Realmente es difícil encontrar algo concluyente que se pueda obtener de su vida a través del Evangelio de Lucas. Pero según la tradición, Lucas era un gentil y podemos confirmar esto a través de las palabras de despedida del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. En Colosenses capítulo 4, a partir del versículo 7, hay una serie una despedida, y generalmente en las epístolas de Pablo él hace mención de diferentes personas. Y allí a partir del versículo 7 se despide y menciona a Tíquico, a Onésimo, a Aristarco, a Marcos y a Jesús. En el versículo 11 hace un quiebre, ya que dice, estos son de la circuncisión, dando claridad con respecto a que hasta allí son sus colaboradores que son judíos, y los que siguen en el listado serían gentiles. Y entre aquellos que se encuentran en el listado siguiente está Lucas. Mencionado en el versículo 14. Y esto hace que Lucas sea el único gentil que escribió parte de las escrituras. Y no solamente un libro, ya que, como vamos a ver, Lucas también escribió el libro de Hechos. Bueno, vamos a ver cuáles son su introducción en el libro de Lucas. Vamos al Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Como mencionamos, hay una introducción, entendemos que es de Lucas hacia Teófilo, y esta misma introducción se asemeja bastante a lo que está en el libro de Hechos. Vamos a buscar en el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, en su introducción desde el versículo 1 hasta el versículo 3 dice así, en el primer tratado, siendo referencia al libro de Lucas,
Oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es claro que ambos tratados fueron escritos por la misma persona. Vamos a ver si, a través de la evidencia interna, quién fue el que escribió ambos tratados. A pesar de que la referencia histórica nos dice de que padres de la iglesia como Eusebio y Jerónimo identifican a Lucas como el escritor. Y parte de lo que también mencionan acerca de Lucas es que él sería oriundo de Antioquía, y eso daría como respaldo a por qué el libro de los Hechos se centra tanto en esa iglesia en Antioquía. En nuestra mente, de manera general, consideramos que fue Pablo siempre el mayor escritor del Nuevo Testamento, y esto es cierto si consideramos la cantidad de libros que están en el Nuevo Testamento y que en la mayoría de ellos el autor es Pablo. Pero si consideramos lo escrito, la cantidad de escritura, de material escrito, el mayor escritor del Nuevo Testamento no fue Pablo, sino más bien Lucas, a través de estos dos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Como mencionamos, a pesar de que nunca se identificó por su nombre en ambos escritos, es claro que el uso de los verbos en el libro de Hechos queda claro esa referencia a una persona que en algún momento se identifica a través de los hechos que están ocurriendo como ocupando el verbo en primera persona plural, haciendo alusión a que él era parte de lo que estaba ocurriendo en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 10. Dice así, Hechos capítulo 16, versículo 10. Cuando vio la visión, hablando de Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Allí el escritor del libro de Hechos está haciendo referencia a que él era parte de lo que estaba ocurriendo. Cuando dice dando por cierto que Dios nos llamaba, está siendo parte de aquellas personas cuales habían sido llamadas, y después dice para que les anunciásemos. Él era parte de. Ahora, cuando vemos los escritos de Pablo y analizamos cada uno de los colaboradores y de los siervos que eran parte del equipo de Pablo, el único que encaja con las características es Lucas. Y esto permanece en armonía con lo que la tradición más antigua de la iglesia, la cual de manera unánime atribuye como autoría tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos a Lucas, que era un discípulo de Pablo. Tanto era lo que Pablo le quería, que hay muchas referencias de él en sus cartas, y una en particular resulta interesante, ya que en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 14, despidiéndose, en la misma referencia que hablamos hace un momento, Pablo lo menciona como os saluda Lucas, el médico amado y demás, dando referencia de lo que Lucas hacía a lo que él también secularmente desempeñaba. Dice que el interés de Lucas por los fenómenos médicos era relevante a través de su evangelio. Hay un énfasis en las sanidades de Jesús, y eso podríamos darlo como referencia a su formación, como lo increíble del poder de Dios sanando, siendo él un conocedor de los métodos de sanidad de aquellos tiempos, y cómo manifestando de esa manera el poder, la grandeza en los milagros de Cristo. Bueno, vamos a ver algunos acontecimientos, una línea de tiempo que me gusta compartir con respecto a
a dónde podemos demarcar un poco los acontecimientos de los sucesos, y ahí vemos que va desde aproximadamente, hay relatos del nacimiento desde Juan el Bautista hasta la ascensión de Cristo. Ese es como el rango de periodo, obviamente, que se enfoca en el ministerio de Jesús, en el nacimiento de Jesús al principio, y hay unas breves reseñas con respecto a sucesos de su infancia. Y con respecto al tiempo en el cual se escribieron estos hechos, se registra, en el libro de Lucas se registra la profecía de Jesús con respecto a la destrucción del templo, que eso ocurrió en el año 70. Pero no hay mención del cumplimiento de esta profecía, ni en el libro de Lucas ni en el libro de Hechos. Y el autor generalmente cuando se hacía cumplimiento de alguna profecía, él lo resaltaba. Por lo tanto, es muy poco probable que los escritos fueran posterior al año 70, ni tampoco hay mención alguna acerca de la persecución de Nerón en el año 64. Entonces, podemos dar por entendido de que la fecha más o menos en la cual se escribió el libro de Lucas podría ser entre el año 60 y 61 después de Cristo, aproximadamente. Un contexto histórico que nos presenta el autor. Ambos estaban dirigidos a un personaje llamado Teófilo, que literalmente significa amante de Dios. Esta expresión viene siempre acompañada de excelentísimo, excelentísimo. Y resulta interesante porque podría esto darnos luces acerca de que Teófilo era un dignatario romano o alguien de mucha importancia. Sin embargo, lo escrito por Lucas da a entender de que no solamente su audiencia iba a ser él, si bien estaba dirigido a él, pero la forma en la cual está escrito el libro da a entender de que no solamente su audiencia quería que fuera una persona, sino un grupo mucho más grande. Se diferencia bastante la forma de escritura a una carta, a una epístola, en comparación con los escritos que hace Lucas en el libro de Lucas y en Hechos. Algo que debemos recordar, siempre creo que es bueno retornar a algo que a veces no nos encaja, que es cuando pensamos de que cada uno de los 4 evangelios, o Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muchas veces como que nos imaginamos o pensamos y los referenciamos a apóstoles, y eso realmente no fue así. Tendemos a asociar que estos 4 escritores fueron discípulos de Jesús, y solamente Mateo y Juan lo fueron. Mateo y Juan fueron apóstoles elegidos por Jesús. Pero Marcos, como se mencionó la semana pasada, era un discípulo de Pedro. Principalmente los escritos de Marcos se referencian a experiencias que se entiende que fueron transmitidas por Pedro. Y Lucas, vamos a ver, pero él fue un discípulo de Pablo. Vamos a ver cuál fue el método que él utilizó para todo lo que fue sus escritos. Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 2, Lucas aclara que él no fue un testigo ocular, que él no estuvo presente en las cosas que él escribió en el Evangelio de Lucas. De hecho dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, él da por hecho todo lo que ocurrió, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él reconoce que fueron otros los que vieron con sus ojos y que fueron ministros de la palabra, y él solo se preocupó de, como dice ahí, investigar y escribir de todo aquello que él había sido instruido, de todo lo que él había creído, de todo aquello que se le enseñaba. Es importante en este punto detenernos un poquito, ya que podríamos pensar de que Lucas, al decir que su relato es acerca de una investigación, podríamos pensar de que esto qué tanto calza con la inspiración de Dios. ¿Cómo podemos pensar de que una investigación, de
de que el estudio y el escrito de aquello que ciertas personas experimentaron y habían conocido y habían oído y después fueron escritas, ¿cómo calza con la inspiración? Bueno, en el proceso de inspiración, Dios nunca hace a un lado o elimina las personalidades, los vocabularios o los estilos de los autores humanos, ya que Dios usa a personas y el escrito que tenemos en nuestras manos es divino, pero al mismo tiempo, y no debemos dejar de lado, no debemos olvidar que también es humano. Los rasgos de los autores humanos siempre están marcados en cada uno de sus escritos, y en particular Dios quiso usar el método de Lucas al entrevistar, al preguntar. Me imagino que mucha de la información que está en el Evangelio de Lucas es porque él se acercó a los que vieron, a los que conocieron, tiene que haber ido y haber conversado tal vez con la María, la madre de Jesús, y María tendría que haberle expresado todo lo que ella experimentó al momento del nacimiento de Jesús para él poder escribirlo con el detalle con el cual lo relata. Bueno, ¿cuál fue el propósito de Lucas al escribir? Está también en la introducción. Desde el versículo 3 al 4 del capítulo 1 dice así: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí viene el propósito: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas quería que Teófilo y en consecuencia todos los que luego tuviéramos en nuestras manos el Evangelio de Lucas estuviesen bien fundamentados en la verdad, que conociéramos la verdad, que estuviéramos fundamentados en aquello que hemos conocido, que tal vez se nos predicó, que en algún momento escuchamos, que creímos y que realmente necesitamos seguir profundizando y fundamentando aquel conocimiento, aquella fe. Aspectos históricos y teológicos del Evangelio de Lucas. Bueno, el estilo de Lucas es de un autor académicamente preparado y culto. Si usted tuviera la posibilidad de leer el texto en griego, si conociera y pudiera leer todo lo que escribió Lucas, podría apreciar la forma en la cual él se expresó. Bueno, yo también, si supiera griego, también podría apreciar lo que Lucas quiso decir y de la forma en la cual lo dijo, y que resulta ser una manera muy, muy preparada, muy culta, y eso también se puede apreciar a través de lo extenso de sus escritos. El libro presenta algunos detalles que son como muy cercanos a lo que podría ser un historiador meticuloso. Vamos a ver un ejemplo, solo uno, hay varios en el libro de Lucas, pero vamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 1. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es tremenda la cantidad de información que presenta en un solo versículo Lucas. Cómo él quiere dejar claro el momento exacto, la fecha exacta en la cual Juan el Bautista comienza su ministerio, y presenta todos los acontecimientos que rodean, todos los acontecimientos históricos, quién era el gobernador, quién eran los sumos sacerdotes. Es increíble la cantidad de detalle que Lucas presenta para definir y determinar la fecha del inicio del ministerio de Juan el Bautista. Bueno, aquí vemos, en esta lámina vamos a ver los porcentajes, un poco la relación que hay entre los tres evangelios sinópticos. Se le llama sinópticos porque ambos tienen una misma perspectiva de los acontecimientos, con diferentes matices, obviamente, pero cada uno presenta es prácticamente lo mismo, a diferencia de Juan, que se diferencia, pero Mateo, Marcos y Lucas presentan
la vida de Jesús y sus acontecimientos más relevantes. Y aquí vemos los porcentajes de cuánta exclusividad tienen los escritos de cada uno de ellos. Y el que mayor porcentaje de exclusividad es Lucas. O sea, eso se refiere a que un 35% de los escritos que están en el Evangelio de Lucas están solamente en Lucas. Solamente en Lucas. De hecho, aquí vemos algunos de los textos exclusivos que están en Lucas, particularmente los milagros, y para presentar entre paréntesis, recalcar que el deseo de Lucas es presentar la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y siendo Lucas un médico, presenta a Jesús a través de sus escritos como el gran médico, enfatizando obviamente en los milagros, en las sanidades, e incluso dando detalles de algunas sanidades que en otros libros no están, como por ejemplo la sanidad del hombre hidrópico que está en Lucas 14:1. También Lucas quiere presentar a Jesús y lo describe a Jesús como hijo del hombre, queriendo presentar a Jesús como alguien que está puesto como ofrenda y sacrificio para el hombre, para la salvación del hombre. Están las parábolas. Bueno, aquí no estoy presentando todas las parábolas de Lucas, sino más bien aquellas que están solamente en Lucas. Y están algunos relatos que él están solamente presentes en su evangelio. Milagros, parábolas y algunos relatos de la vida de Jesús. Un tema que también está presente a lo largo de todo el libro es la compasión de Jesús por aquellos que eran considerados con frecuencia como los desechados, como aquellos que no merecían dignidad por parte de la sociedad judía. Estos son los gentiles, los samaritanos, las mujeres, los niños, los recaudadores de impuestos. Todos estos tienen una relevancia, una importancia en el Evangelio de Lucas. Y esto deja entrever su interés de presentar a Cristo como alguien accesible para todos, dispuesto a salvar a todo aquel que se acerca a él. Y de manera particular, las mujeres ocuparon un lugar especial en los escritos de Lucas, desde el nacimiento de Jesús, donde hay un énfasis a María, a Elizabeth, a Ana. Bueno, haciendo una comparación con el Evangelio de Mateo, Mateo presenta el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de José, a diferencia de Lucas, que presenta el nacimiento y todos los sucesos que le rodean desde la perspectiva de María. Bueno, María, Elizabeth, Ana tienen preeminencia en los acontecimientos del nacimiento de Jesús y también a través de toda su vida y hasta los acontecimientos de la mañana de resurrección, en donde las mujeres son las que una vez son los personajes principales cuando Jesús resucita. Vamos a ver, es una pequeña lista de aquellas mujeres que están presentadas en el Evangelio de Lucas, cosa que también hay importancia en el libro de Hechos, pero aquí solamente estamos viendo el Evangelio de Lucas. Y un último aspecto en lo que es los temas históricos y teológicos es que el Evangelio de Lucas, que consta de 24 capítulos, 10 de ellos están enfocados en el viaje final de Jesús a Jerusalén, presentando esto como el corazón de su Evangelio, lo más importante a lo que él quiere dar énfasis, que es la progresión inevitable de Jesús hacia la cruz. Y se corresponde con el propósito de Cristo al venir aquí a la tierra, o sea, el deseo y lo que Cristo vino a hacer, vino a salvar a pecadores, y el medio que Dios usa es su muerte. Lo único que puede librarnos del pecado es la muerte de Cristo, y es lo que Lucas quiere enfatizar, todo el recorrido de Jesús hacia la cruz y luego todos los capítulos que están asociados a su crucifixión. Bueno, el bosquejo que el autor del libro que estamos estudiando nos presenta es el siguiente. Hay una introducción que incluye todo el preludio al ministerio de Jesús. Jesús inicia su ministerio en Galilea. El viaje que recién mencionábamos desde el viaje de Jesús a Jerusalén.
los capítulos acerca de la crucifixión o la semana de la pasión de Cristo, y finalmente la consumación del ministerio de Cristo. Estos 5 puntos son un poco el bosquejo que presenta el autor con respecto al Evangelio de Lucas. Las principales doctrinas que aprendemos del Evangelio de Lucas. Partimos con una que resulta súper interesante, es el temor humano en presencia de Dios, lo cual es una respuesta. Lucas lo presenta como una respuesta normal y correcta al enfrentarnos a Dios y a su obra. Desde el principio está presentado el temor humano, desde el temor de María, el de los vecinos de los padres de Juan el Bautista, el de los pastores al presentarse ángeles, el temor de los espectadores de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, los que vieron la sanidad del endemoniado gadareno. En fin, hay una serie de referencias al temor del hombre ante la obra de Dios. Y el ejemplo más representativo es lo que está en Lucas capítulo 12, versículos del 4 al 5, en donde dice: «Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed». Y es como un enfoque correcto hacia lo que deberíamos temer, no al hombre ni a lo que el hombre nos puede hacer, sino temamos a Dios, temamos a aquel que puede tomar nuestra alma. Y si realmente nos presentamos delante de Él en el día del juicio y no nos arrepentimos de nuestro pecado, Él tiene el poder y Él hará eso que menciona, tomará el alma de aquellos que no se arrepintieron y las echará al infierno. Eso es de temer, eso realmente es algo a lo que deberíamos temer y a lo que Lucas quiere que enfoquemos el temor. Otra doctrina interesante o marcada en el libro de Lucas es los misterios de la verdad divina, o la reacción que tiene el hombre ante a cómo Dios actúa, no solamente con temor, sino muchas veces también maravillado. La maravilla rodea los misterios de la palabra de Dios y su obra. Uno de los ejemplos está en Lucas 8:25, en donde se nos relata: «Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe?». Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y ahí un poco también la reacción maravillada de aquellos que veían cómo Dios a través de Cristo hacía todo esto, en particular de detener los vientos y las aguas. Otro aspecto interesante de la doctrina es la oración. Está la oración, que es una necesidad del hombre. De hecho, hay muchas referencias en el libro de Lucas, no solamente a la oración de Jesús, a que Él se apartaba y oraba, sino que también está ese pasaje en donde los discípulos le piden a Jesús: enséñanos a orar. Y de ahí se referencia todo lo que es la oración del Padre Nuestro. En Lucas 18, capítulo 18, versículo 1, también dice: «También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar». Hay muchas parábolas también en el libro de Lucas con respecto a la oración, por lo tanto es un aspecto fundamental de Lucas de querer presentar y mostrar: el cristiano ora, el cristiano se dirige a Dios en oración. Todos aquellos que creen en Cristo deben y viven orando. Un aspecto también con respecto a la doctrina es que se presenta con mucho más énfasis en Lucas, es el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. El rol del Espíritu Santo y cómo Él actúa en nosotros y cómo el creyente debe tener el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo es el que lo dirige. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: «Pues si vosotros,
siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios entrega el Espíritu Santo a todos aquellos que arrepentidos y con fe acuden a Él. Un último punto doctrinal que es fundamental en el Evangelio de Lucas y en los 4 evangelios es la muerte de Cristo en la cruz. Es el enfoque del libro, el enfoque es la persona de Cristo y en la vida de Cristo lo que en lo que se centra es en su muerte y en su resurrección. Dice Lucas capítulo 24, versículo 26 al 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esos son los versículos 46 y 47 del capítulo 24. Esto resume en cierto modo todo el propósito y el deseo de Lucas de querer presentar a Cristo como aquel que es el medio para la salvación. El medio para la salvación, y dice el versículo 47, y el perdón de pecados en todas las naciones. Todas las naciones. Bueno, seguimos y para ir ya concluyendo, el carácter de Dios presentado en el Evangelio de Lucas. Lucas enfatiza en que Dios es accesible, es santo, es paciente, es misericordioso, es potente. Él cumple sus promesas, es un Dios que provee. Y finalmente Dios es sabio. Son los aspectos que enfatiza o que se pueden extraer de la lectura y de las enseñanzas de Lucas. Ya para concluir, una de las grandes enseñanzas, una de las grandes conclusiones que uno puede obtener de la lectura de Lucas es que él presenta a Cristo, como ya lo hemos mencionado, de una manera universal. El Evangelio es para todos. Como vimos, había un énfasis en presentarlo de manera especial, involucrando a mujeres, a niños, a los samaritanos, a los publicanos. Es bueno recordar, Lucas era gentil, como dijimos, es el único autor gentil de las Escrituras, y él lo escribe para otro gentil, a Teófilo, presentando de esta manera el deseo de Dios para que todos puedan llegar a la salvación. Es interesante, vamos a Lucas capítulo 4, desde el versículo 22, dice así, Lucas capítulo 4, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Hasta ahí no. Queriendo mostrar Lucas esta preocupación, este deseo de Dios por los gentiles, mostrado en el Antiguo Testamento y confirmado aquí en el Nuevo Testamento y particularmente registrado por Lucas. Ahí cerquita, en Lucas capítulo 2, versículo 32, dice así, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles, nuevamente, remarcando el hecho de que Dios presenta una salvación
universal, para que todos puedan llegar al conocimiento de Dios. Esto es abierto, no hay un grupo exclusivo. Presentamos un evangelio que es para todo aquel que cree y se arrepiente. Un aspecto interesante también es, haciendo esta comparación entre Mateo y Lucas, en la genealogía de Mateo, Mateo llega hasta, al ir viendo las sucesiones, él llega hasta Abraham. En cambio, mostrando de esa manera que Mateo quiere enfatizar en el aspecto judaico y presentar a Jesús como aquel que viene de Abraham, pero Lucas llega hasta Adán, mostrando también el hecho y el deseo de que esto es para todos los hijos de Adán. Todos tenemos la posibilidad, para todos es presentado el Evangelio. Lucas, un último aspecto, dice, Lucas, capítulo 3, versículo del 4 al 6, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Estos son algunos aspectos del énfasis de Lucas, de querer presentar una salvación para todo, es para todo aquel que cree. Ahora, ¿eso significa que todos van a ser salvos? No. Y Lucas también lo quiere dejar claro. Para finalizar, Lucas capítulo 13 dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mis hermanos, tanto para judíos como para gentiles está abierta la invitación. Pero eso no significa de que todos van a ser salvos, sino todos aquellos todos aquellos que acuden a Cristo y, como dice el versículo, arrepentidos, confiesan su pecado, cambian su manera de vivir, no por su propia fuerza, sino por la obra del Espíritu Santo, obrando en ellos, santificándoles. Todos aquellos serán salvos por la gracia y la misericordia de Dios, mostrada a través del Evangelio de Lucas, que el Evangelio es para todos. Vengan, arrepiéntanse, miren a Cristo, miren su sacrificio, y arrepiéntanse de sus pecados y obtengan a través de Cristo la vida eterna. Con eso terminamos, mis hermanos, un breve estudio del libro de Lucas, y ruego que el Señor pueda ser glorificado en su vida a través de lo que hemos estudiado. Oramos al Señor. Dios Padre, muchas gracias. Gracias por hombres como Lucas que usted usó para dejarnos este escrito y presentarnos el Evangelio que es la buena noticia para todo aquel que se arrepiente y cree. Rogamos, Señor, de que esto pueda cumplir el propósito por el cual Lucas lo escribió, que sea afirmada esa verdad en nosotros, esa verdad de que Cristo y solo Cristo es el medio de salvación y quien recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Glorificamos y exaltamos su nombre a través de Jesucristo. Gracias, Señor, oramos. Amén.